Bien, el día de hoy vamos a ver entonces algunos circuitos más, algunas aplicaciones más de los diodos. Por ejemplo, tenemos el siguiente circuito, los cuales tienen dos diodos de silicio con un voltaje de ruptura, en este caso de 0,7 voltios. Y bueno, están los dos diodos están en serie y al mismo tiempo estos están en paralelo con la resistencia de carga y estos están a su vez en serie con esta resistencia R1. Lo que se nos pide es hallar básicamente los valores de la corriente de salida, o sea, la corriente de salida I sub 0 en función del voltaje de entrada eh, y para este voltaje BI. Y lo que vamos a hacer es variar el voltaje de entrada igual entre menos 20 y 20 voltios, ¿no? Desde lo negativo hasta positivo, ver cómo varía la salida de la corriente acá en la carga. También se nos pide hallar el voltaje eh, corte, en este caso del circuito, ¿ya? O en este caso una gráfica de la salida B sub 0 con respecto al voltaje de entrada, como el que vimos en la anterior clase. Entonces, una gráfica de salida versus la entrada, igual en el mismo rango que se nos mencionaba. Entonces, vamos a empezar. Para el primer caso, primero vamos a poner primero nuestras corrientes para identificar la corriente I0, justamente la que cae sobre la carga, ¿ya? Y este sería el voltaje B0, entonces esta sería mi corriente I0, ¿ya? Vamos a asumir acá que como hay un voltaje de entrada BI, voy a tener entonces una corriente de entrada que va a circular en esta malla. En este nodo se divide la corriente y tendríamos la corriente del diodo, que la puedo dividir en dos partes, en la corriente del diodo 1 y la corriente del diodo 2. Y, eh, y bueno, acá tendríamos, como no hay nada conectado directamente, ID, tendríamos I0 que vendría directamente acá, ¿no? Si tuviéramos algo conectado acá, otra carga, obviamente habría otra corriente, pero inicialmente acá tendríamos solamente esta corriente, entonces ID más I0 sería lo que es el voltaje de entrada, oh, perdón, la corriente de entrada. Bien, entonces ahora vamos a hacer los circuitos o las ecuaciones. Primera ecuación, vamos a trabajar eh, acá. Si bien la corriente del diodo podría variar en cada diodo, bueno, vamos a simplemente asumir que esta corriente es la misma. Podría haber una cierta variación si somos muy precisos utilizando las ecuaciones de Shockley, pero vamos a asumir que esta corriente justamente, tanto en el diodo 1 como en el diodo 2, es la misma corriente, ¿no? Porque estamos eh, en el mismo lazo, ¿no? En este caso, entonces, por lo tanto, esta corriente es la misma que circula. ¿Ya? Primera situación. Segundo, vamos a ver lo que les decía, la corriente en este nodo, la corriente de entrada va a ser igual a la suma de la corriente del diodo más la corriente de I sub 0. Tendríamos nuestra segunda ecuación. Luego tendríamos por ley de mallas, por ley de Kirchhoff, en este caso vamos a ver acá en esta malla, ya tendríamos que este voltaje de entrada va a ser igual al voltaje que cae en esta resistencia, que sabemos que es la corriente por esta resistencia, ¿ya? Y más los voltajes que caen en el diodo 1 y el voltaje que cae en el diodo 2. Ecuación 3. Y también tenemos otra malla, ¿no? Y aquí en esta malla también podemos analizar, tenemos este voltaje aquí más este voltaje en el diodo 2 y en el voltaje en el diodo 1, tiene que ser igual
al voltaje que cae en esta resistencia. Y en este caso sería igual a la corriente por la resistencia. De esta forma, entonces tenemos 4 ecuaciones y vamos a empezar a resolver. En este caso, antes, obviamente, para analizar bien las ecuaciones, tenemos que ver que los diodos tienen dos tipos de funcionamiento, ¿no? Pueden estar en corte o abiertos, ¿ya? Y vamos a hacer el análisis para ambos casos, en qué casos estarían abiertos, en qué casos estarían cerrados. ¿Qué sería la parte diferente de este tipo de circuitos con respecto a teoría de circuitos, ¿no? Entonces, simplemente saber analizar cuándo conduce, cuándo no conduce los diodos, y si somos precisos, bueno, colocar el circuito equivalente, la fuente y su resistencia. En este caso no me están dando una resistencia de los diodos, solamente me está dando el voltaje de ruptura, nada más. Entonces, lo que tenemos que entender esto va a ser lo siguiente. Asumir de que cuando la corriente es positiva, ¿ya? Básicamente, ¿qué va a suceder en los diodos? Si la corriente acá es mayor que cero, quiere decir que es positiva, básicamente habría conducción, ¿ya? Esencialmente eso es lo que tenemos, ¿no? Pero para que sea preciso, tenemos que vencer la barrera de potencial de 0,7 voltios para cada diodo. Como tengo dos, básicamente aquí tengo que tener 0,7 y 0,7, tendría que tener 1,4 voltios para que esto pueda conducir, ¿ya? Pero vamos a ir primero por el primer paso. O sea, cuando la corriente es positiva, quiere decir que si hay una corriente positiva, tenderían a circular entonces la corriente por estos diodos, ¿ya? Y cuando es cero o negativa, en otro sentido, directamente estos se comportan como circuitos abiertos y no habría paso de corriente. Entonces vamos a analizar los dos casos. El primer caso, vamos a suponer que los dos diodos en este caso están conduciendo, es decir, están polarizados directamente. Y esto va a ser cuando básicamente aquí el voltaje de ruptura, cuando vencemos el voltaje de ruptura, que en este caso es 0,7, ¿ya? Y inicialmente ese va a ser el voltaje que va a caer en cada diodo, ¿no? Entonces podríamos decir que el voltaje que cae en el diodo va a ser el mismo voltaje de ruptura, ¿ya? Esto cuando no nos dan la resistencia y otros detalles, entonces podríamos asumir directamente que el voltaje en el diodo va a ser igual al voltaje de ruptura. En este caso, entonces, para que la corriente sea mayor que cero, o sea, que esté polarizado justamente directamente, el voltaje tendría que ser necesariamente, esta corriente tiene que ser mayor que cero. Para que sea mayor que cero, entonces vamos a despejar acá la corriente y sub cero. Voy a hacerlo de esta ecuación, de la ecuación 3, ¿ya? Entonces la corriente de la ecuación 3, ¿ya? Despejando la corriente de entrada, tendríamos que va a ser igual al voltaje de entrada menos los voltajes en los diodos, que en este caso sumarían 1,4, ¿ya? Todo sobre la resistencia de 5K. Esa sería la corriente de entrada. Entonces, para que efectivamente conduzca, necesariamente esta corriente tiene que ser positiva. Entonces aquí, dicho de otra forma, el voltaje que tenemos en la fuente tendría que ser superior a 1,4 voltios. Esa es también otra forma de analizar. Entonces, este voltaje tiene que ser superior a 1,4 para que efectivamente haya circulación en esta malla. ¿Ya? Entonces, de esa forma es que vamos a interpretar esta parte. ¿Ya? Pero es mucho mejor, digamos, hacer este análisis a partir de las corrientes, porque así sabemos efectivamente que hay flujo de circulación. Si la corriente es positiva, automáticamente va a
va a conducir el diodo, ¿ya? Entonces acá nuestra ecuación, la corriente de entrada va a ser el voltaje de entrada menos 1.4 sobre la resistencia de 5K. De la misma forma, voy a hallar la corriente que circula en la resistencia de carga. Entonces, de la ecuación 4 voy a despejar I sub 0 y va a ser directamente los voltajes en los diodos sobre la resistencia de carga, es decir, 1.4 sobre 5K. ¿Ya? Acá directamente ya podría hacer el cálculo, tendría 28 por 10 a la menos 3, es decir, 0,28 miliamperios, ¿no? La corriente en la carga y sub 0. Pero esto sería, digamos, un valor exacto, siempre y cuando los diodos circulen, ¿ya? O sea, cuando el voltaje VI sea básicamente mayor que 1.4, entonces la corriente va a circular, o sea, va a funcionar. Por eso estamos poniendo como condición que la corriente tiene que ser mayor que 0 y eso es lo que vamos a tener para la corriente D de carga, ¿ya? Bien, aquí eso es un proceso que se puede utilizar para comprobar, pero basta con que hagamos este análisis de estas dos ecuaciones, ya estaríamos indicando de que va a haber conducción. Pero de todas formas podemos comprobar con las otras dos ecuaciones. Decíamos que la corriente de entrada es la corriente del diodo más la corriente de salida, y en este caso vamos a hallar y también vamos a calcular la corriente del diodo, ¿no? Que efectivamente tendría que ser positiva, ¿no? Para que haya circulación, ¿ya? Entonces, voy a hacer con esta ecuación, la corriente del diodo, la corriente de la ecuación 2, tenemos que la corriente del diodo va a ser igual a la corriente de entrada menos la corriente de salida, o sea, I sub 0. Y esto debería ser igual justamente acá, bueno, vamos a reemplazar la corriente de entrada BI menos 1.4 sobre 5K menos la corriente de salida, ¿ya? Entonces aquí tenemos básicamente la ecuación para la corriente del diodo, ¿ya? En este caso, también podríamos obtener la corriente del diodo en función del voltaje de entrada y en función de la corriente que habría de salida, o sea, cuando hay conducción, ¿ya? Entonces, esta sería básicamente la ecuación. Y veríamos de que efectivamente ID tiene que ser mayor que 0. Entonces, vamos a ver, vamos a calcular acá. ¿Y cuándo se da este resultado? Exactamente. Si igualamos ahora acá el voltaje para que la corriente en el diodo sea mayor que 0, necesariamente el voltaje de entrada tendría que ser mayor que 2.8, ¿no? O sea, que hacemos aquí el cálculo, sacando acá el resultado, ¿no? Este viene acá a multiplicar, ¿ya? Y todo esto viene acá al otro lado, a sumar, entonces tendríamos el resultado. Haciendo las operaciones, PI, este menos 1.4 viene acá a sumar, y este resultado también, esto por esto, también me da 1.4. Entonces, básicamente el voltaje de entrada debería ser 2.8 para que en los diodos la corriente sea positiva, ¿no? Básicamente, esto me indicaría que el voltaje, entonces, inicialmente debería ser solamente mayor que 1.4, pero tenemos una carga también acá, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, entonces, como hay una corriente que va a circular por esta resistencia, no es suficiente que tengamos un voltaje que supere estos dos diodos, sino que tradicionalmente, asumiendo que va a haber una corriente que circula
por esta resistencia, entonces el voltaje no solamente tiene que ser superior a 1.4 voltios, o sea, el voltaje para estas dos, sino tendría que ser superior a esto más una carga adicional que va a pasar por esta resistencia. Entonces, en lo que estamos sacando acá es de que el voltaje de entrada necesariamente tendría que ser mayor a 2.8 voltios, ¿ya? Para que los diodos conduzcan, ¿ya? O sea, para que haya conducción en los diodos, ¿ya? De esta forma, entonces, estaríamos indicando de que sí hay conducción cuando ID es mayor que cero, o sea, cuando efectivamente hay conducción, ¿ya? Entonces, acá el voltaje necesario, 2.8 voltios. Vamos a ver el segundo caso. Bueno, cuando los dos diodos no conducen, ¿ya? No ver la posibilidad, bueno, por la forma de los diodos, la ubicación de los diodos, solo hay dos posibilidades, ¿no? Conducción y no conducción, porque están eh, en serie, ¿ya? En otros casos, bueno, podría suceder que estén opuestos, entonces uno conduce, el otro no conduce, que posiblemente los dos no conduzcan y, bueno, no habría la posibilidad de que los dos conduzcan, ¿no? Pero, digamos, podría haber más casos. En este caso solamente hay dos. El segundo caso es cuando ahora no conducen y esto va a suceder cuando la corriente del diodo básicamente es cero o negativa o es menor todavía. Vamos a hacer el caso más sencillo cuando la corriente en el diodo básicamente es cero. Entonces vamos a forzar de que la corriente en el diodo sea cero, lo que quiere decir que no estarían conduciendo. ¿Y cuándo va a suceder esto? Entonces, para ello vamos a hacer cumplir que los voltajes en los diodos necesariamente tienen que ser menor a 0,7 en los dos diodos. ¿Ya? Si consideramos entonces que esto es menor, sumando los dos voltajes del diodo tendría que ser menor a 1.4 voltios. Si es menor a este voltaje, entonces aquí no habría conducción en los diodos. Entonces vamos nuevamente a ir en la ecuación 2. De la ecuación 2 voy a despejar ahora al revés la corriente I sub 0, ¿ya? Porque vamos a forzar a que la corriente del diodo sea 0, ¿ya? Entonces, de esta forma, la corriente de salida va a ser igual a la corriente de entrada, básicamente, ¿ya? Porque esta corriente de aquí estamos asumiendo que es cero, o sea, no hay corriente, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, I sub 0 es igual a corriente de entrada. Si juntamos la ecuación 3 y 4, ¿no? De 3 y 4, o 3 reemplazamos en 4, teníamos la ecuación 3, perdón, acá es esta ecuación, y esa es la ecuación 4. Y aquí sabemos que la ecuación 4 es igual a la resistencia por la resistencia de salida, o perdón, la resistencia de salida por la corriente de salida, ¿no? Entonces, esto puedo reemplazar acá. Y tendríamos, o sea, es decir, 4 en 3, y tendríamos que BI va a ser igual a la corriente de entrada por la resistencia, la primera resistencia, más la corriente de salida por la otra resistencia, ¿ya? Y en este caso, como son del mismo valor las resistencias, podría factorizar, ¿ya? Además, I0 es igual a la corriente de entrada, ¿no? O sea, son iguales. Por lo tanto, aquí tendríamos de que esto va a ser igual a 2 veces este resultado, entonces 2 por 5, 10, por 10 a la 3, 10K, por I sub 0 directamente, o por I de entrada. Como ya tenemos I sub 0, ¿no? De aquí más bien voy a despejar ahora I sub 0 en función de B sub I. Y tendríamos I sub 0 va a ser igual a B sub I, el voltaje de entrada, sobre 10K, ¿ya? Y obviamente este resultado me tiene que dar en amperios.
Si esa sería entonces la ecuación para la corriente de salida respecto al voltaje de entrada. Entonces, dependiendo del voltaje de entrada, en este rango, básicamente mi corriente va a funcionar. Entonces, no es un parámetro fijo, porque aquí, como estos diodos estarían abiertos, básicamente, la corriente va a ser variable en función de lo que varíe esta fuente de corriente. Pero ojo, esta fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje no puede ser eh, mayor a 1.4 voltios. Cuando sea mayor bueno, perdón, habíamos sacado antes, inicialmente no puede ser mayor a 1.4, pero habíamos calculado que con la resistencia de carga no podría ser mayor que 2.8. Una vez que sea mayor a 2.8 voltios, entonces obviamente van a volver a conducir los diodos y cambiaría el caso. Entonces, para este ejercicio, básicamente el voltaje de entrada tendría que ser menor que 2.88 voltios. ¿Ya? Y aquí podemos comprobar, o bueno, para confirmar exactamente cuál es el valor de BI, voy a reemplazar nuevamente en la ecuación 4, ¿ya? Sabemos que este voltaje de acá es menor que 1.4 voltios, teniendo este resultado. Acá voy a asumir el caso extremo, entonces cuando esto es igual a 1.4 voltios, ¿ya? Y haciendo las operaciones en la ecuación 4, de aquí despejaría que BI va a ser igual a 1.4 sobre 0.5, ¿ya? Directamente. Entonces, esto me va a dar 1.4 entre 0.5, 2.8. Pero esto sería el caso extremo. Sabemos que esto es menor, entonces BI tiene que ser menor a 2.8 voltios. ¿Ya? Entonces, desde acá tendríamos el análisis para que la corriente en el diodo entonces pueda circular. Bien. Y haciendo ya estas consideraciones, entonces ya nos queda mucho más claro cómo funcionaría cuando conduce y cuando no conduce y cómo sería la salida en función de la entrada. Entonces, a partir de esto podría ya graficar lo que hicimos la anterior clase. Hemos ido graficando una salida, entonces acá estoy un poco poniendo más ampliado. Vamos a graficar. Y en este caso, si graficamos, es la gráfica de B sub 0 con respecto a B sub I, ¿no? Al voltaje de entrada. Habíamos dicho que el voltaje de entrada va a variar desde menos 20 voltios hasta 20 voltios. Entonces, en el primer caso, básicamente, cuando el voltaje es menor que 2.8 voltios, más o menos por acá, menor que 2.8 voltios, básicamente los diodos están abiertos. Y al estar abiertos, entonces el voltaje de salida va a variar en función del voltaje de entrada. Entonces vamos a hacer el cálculo, por ejemplo, en el punto extremo, cuando estamos con menos 20 voltios. En este caso, si vamos al circuito acá, esto quiere decir que estos estarían abiertos, ¿no? Entonces básicamente tengo dos resistencias y tengo que calcular simplemente división de tensión. Como es división de tensión, vamos a calcular el caso, el extremo, es decir, cuando esto vale menos 20 voltios. Menos 20 voltios, entonces división de tensión va a ser, el voltaje que cae acá va a ser, como son del mismo valor las resistencias, básicamente va a ser la mitad, ¿no? Entonces, la mitad de este voltaje va a caer sobre esta resistencia, cuando esto es menor que 2.8 voltios. Y como este caso es menos 20 voltios, aquí caería menos 10 voltios, la mitad. Entonces, si calculamos acá nuestra gráfica, justamente va a caer en el punto extremo, tenemos menos 10 voltios el voltaje de salida. Y de ahí, obviamente, va
variar, esto va a variar progresivamente, es una recta, hasta llegar al otro extremo, donde hemos dicho llegamos a 2.8 voltios. Y en este caso vamos a calcular también este extremo. Y lo propio, como son las mismas resistencias, va a ser la mitad del voltaje de entrada, básicamente, ¿no? Entonces, si esto es voltaje de entrada 2.8, el voltaje de salida sería 1.4 voltios. Entonces, sería mi primera gráfica. Y para el segundo caso es cuando los diodos ya conducen. Cuando los diodos conducen, entonces acá funcionan como una pequeña fuente de voltaje. ¿Qué quiere decir? Si los dos diodos ya conducen, pero hemos dicho, tienen un voltaje, ¿no? Entonces, su circuito equivalente de estos diodos básicamente sería una fuente de 0,7 y aquí una fuente de 0,7. Sumando los dos nos da una fuente de 1.4. Como esto está en paralelo a la fuente de 1.4, el voltaje que sale acá va a ser siempre igual a esta fuente. Entonces ya no afectaría esta señal, porque por más que tengamos aquí varía esa señal, esta siempre va a ser igual al voltaje que tenemos acá en esta fuente. Entonces, siempre va a ser igual a 1.4. Y tenemos entonces acá nuestro gráfico resultante, que el voltaje en la salida justamente va a ser 1.4, desde 2.8 hasta 20 voltios se mantiene constante, ¿no? Y ese sería nuestro gráfico de salida de B sub 0 con respecto a BI. Eso se conoce como gráficos BTC, ¿ya? O mejor indicar la salida respecto a la entrada, ¿ya? Pero se puede poner también esto, ¿no? La BTC de circuito es una referencia de salida con respecto a la entrada, ¿ya? O sea, es decir, voltaje de transferencia del circuito, exactamente, BTC, ¿ya? Entonces tenemos nuestra salida.